El libro de Marcos, si lo tenga ahí, el libro de Marcos, el Marcos capítulo 12. ¿Cuántos saben que la protección del Señor está con nosotros? Amén, gloria a Dios. Entonces, si la protección del Señor está con nosotros, ¿tendremos temor a cualquier cosa que pueda suceder? ¿Se han dado cuenta que ahora que está la moda, porque son moda, a veces viene el verano y ataca aquí el polen y le da a la gente alergia al polen, y ya cuando viene el verano dice, uy, me va a dar la famosa hay fever, la picazón de ojos, la nariz, los oídos, y la gente se asusta. Yo trabajo en una compañía de limpieza y ahora empezó el pánico con lo que está pasando en China. Las compañías de las de limpieza se llenan de alegría en cierta parte porque los negocios crecen cuando crecen todos estos virus, porque los llaman, a las empresas llaman para que vayan a desinfectar las oficinas. Y acá se mueve mucho esto de los virus. Y ha pasado el asunto de los, las ofrendas. Sí, no se olvide. Pero entonces cuando pasa este asunto de los virus, la gente se asusta. El problema es que cuando la iglesia también se asusta, y la iglesia no es este lugar sino nosotros mismos. Así que no se preocupe, mi hermano, que si quiere venir el virus desde la China, la gente buscará más de Dios, pero a nosotros no nos podrá tocar. Amén. Yo sé que Pedro lo creyó igual, Walter. Amén. Yo sí lo creo, porque dice la Biblia que nada nos podrá tocar. Cuando Pablo sabe que él fue enviado para predicar a una parte y llega y lo pica una víbora, y era de las víboras de las más peligrosas, dice que la gente se asombró porque era de las más venenosas y pensaban que era un dios. Pero él dijo, me picó la víbora, se sacudió y siguió predicando. Se da cuenta que muchas veces es el miedo. Job dijo, de lo que yo temía me aconteció, y es el miedo el que mata a la persona. Es una puerta abierta, porque eso es una duda, y la duda es lo contrario de la fe, y nosotros predicamos palabra de fe. Hay gente que se siente seguro cuando está con un grupo de gente, de personas, pero cuando están solos sienten miedo. Cuando están a solas en la casa tienen miedo. Cuando las luces se apagan tienen miedo. ¿Por qué? Porque hay algo que todavía no he entregado, hay una duda, hay un miedo, y no puede haber. En el cristiano tiene que haber libertad. No lo digo para que se sienta mal. Si hay alguna persona que no puede dormir con la luz apagada, hoy puede salir y puede llegar, y su papá va a estar contento porque la electricidad, el recibo va a reducir, porque dice, ahora mi hijo pastor duerme con la luz apagada. Amén. Cosa que uno tiene es un temor. Hay gente que le tiene fobia a muchas cosas. Se van hasta practicar hipnotismo para quitarse esa fobia. Nosotros acá se puede ahorrar dinero. No hay necesidad de que se vaya que lo hipnotice, porque eso es peligroso. Es algo espiritual que se mueve. Pero nosotros tenemos la fe, el fundamento de la fe. Estoy contento porque justo lo que tenía preparado, el hermano Estefan me mandó un mensaje. Estamos haciendo un plan, que me manda un plan con la aplicación de la Biblia. Los que tienen la aplicación que dice Holy Bible, bájenla. Es una de las mejores aplicaciones de la Biblia que existe. Uno puede compartir plan con otro hermano. Comparte un plan y dice, quiero leer este plan contigo. Y hay un devocional, versículos, y tú pones qué fue lo que el devocional te hizo. Eso ayuda a nosotros que estamos en la fe con algún nuevo. Compártalo, mi hermano, es muy bueno. Y justo lo que mandó era lo que estaba yo preparado para la prédica. Y me encantó. Y lo que David decía ahora también en las ofrendas también fue tremendo. Porque decía, hay dos tipos de ofrenda. Y hay veces que nosotros damos y ocurren, porque la gente piensa de que Dios tiene el derecho, porque yo doy dinero, Dios tiene el derecho de bendecirme por lo que yo doy. Y si fuera así, sería que estuviéramos comprando nosotros a Dios, y a Dios no se compra. Hay gente que dice, sí, pero yo leo la Biblia, pero no la estás escudriñando, no la estás aplicando. De nada sirve. Hay gente que estudia en las universidades teología y no son cristianos. Y leen la Biblia. Dios en su misericordia los alcanza, pero la palabra dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Hay una diferencia. Hay una persona que puede orar, pero ora sin fe. Los fariseos oraban, los escribas oraban,
Ellos oraban públicamente, delante de toda la gente los veía que hacían largas oraciones, pero la respuesta no llegaba. Hay gente que ayuna, pero ayuna para que, para el enamorado, para la enamorada, para que le venga un trabajo. El ayuno no es para eso. El ayuno rompe un yugo, rompe una atadura. Dice, no es que te he dado para que compartas el pan, es para romper algo. Isaías 58 nos habla del ayuno. Vamos a poner a la iglesia un día de ayuno. ¿Qué les parece? Por favor, está grabado todos los que dijeron amén. Vamos a poner una cámara acá. Una vez dije en iglesia, hicimos ayuno, un ayuno más fácil que el ayuno de la comida. Hay diferentes tipos de ayuno. Y dijimos, una semana de ayuno de redes sociales. Y nadie dijo amén, así como dijeron ustedes ahorita. ¿Qué? Una semana de ayuno de redes sociales. No es difícil, es más difícil para un latino dejar de comer. Pero la red social, a veces la gente dice, prefiero el ayuno de comida, pero no el de las redes sociales. Por favor. Usted quita ese ayuno, pone ese ayuno, la gente, los jóvenes ahora no saben qué hacer. Están como gatos encerrados en la casa. Uno se da cuenta que los hijos están en la casa cuando desenchufas el wifi. Cuando no hay internet en la casa, bajan del cuarto y salen. Dice, ¿hay problemas con el internet? Aunque ahora ya tienen muchos megas en los teléfonos, si no funciona, utilizan el que tienen. Otros utilizan el internet del vecino, pero no voy a decir quién. Por ahí seguro el hermano o la hermana dice amén. Pero bueno, estamos en Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Amén. Lo tenemos, Marcos 12, 41 al 44. Y dice, la ofrenda de la viuda. Póngale atención, la ofrenda de la viuda, no la ofrenda para la viuda, porque va a haber alguna hermana viuda acá y dice, la ofrenda es para mí. Es la ofrenda de la viuda. ¿Lo tenemos? Marcos 12, 41 al 44. Préstele bastante atención a estos 4 versículos porque los voy a desglosar. Y dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No cierre la Biblia, téngala abierta ahí en Marcos 12. Pero aquí seguro Jesús estaba cansado porque dice que él se sentó junto al arca de la ofrenda y él veía lo que estaba pasando. Jesús no es chismoso. Jesús lo ve todo y este es el primer principio de todo cristiano. Tenemos que entender que Dios no solamente está en la iglesia, Dios está en todas partes. Cuando uno entiende ese principio, tú andas por un lugar donde tienes miedo y tú sabes que Dios está contigo, entonces el miedo se tiene que ir. Cuando tú estás yendo a pecar, tienes que saber que Dios está viendo a dónde estás yendo tú y cuáles son tus intenciones, y entonces el temor de Jehová te dice, no vayas, te sientes mal. Por ejemplo, si una persona se va a pecar y está con el pastor, esa persona deja de pecar porque está el pastor al lado, porque lo puede ver con sus ojos naturales. Pero si nosotros tenemos la convicción, la certeza, la firmeza, la seguridad que Dios está con nosotros y estamos camino para pecar y entendemos que Dios está viendo lo que yo estoy viendo o caminando para donde yo voy, la vida del cristiano cambia. Porque uno entiende que Cristo ve todo y esto es lo que el Señor estaba haciendo. Él se sentó junto al arca de las ofrendas para mirar. Y Él ve absolutamente todo. Este es el principio más fácil. David decía ahora cuando estaba orando por las ofrendas, 2 tipos de ofrenda. Uno ofrendó con alegría porque sabía para quién era la ofrenda. El otro lo hacía solamente por seguir haciéndolo como por una religión. Nosotros no seguimos
una religión, sino que tenemos una relación activa con Dios. Y la iglesia tiene que entender que hay una cámara, un CCTV aquí delante de nosotros que nos ve qué hacemos en secreto. Nos ve absolutamente todo. Él conoce nuestros pensamientos. Cuando la iglesia entiende ese temor, entonces tú puedes andar en victoria. Por eso, si tú estás a oscuras y tienes miedo, tú acuérdate, el Señor está conmigo y yo no tendré temor al terror nocturno. Amén. Gloria a Dios. Él es poderoso. Él escudriña los pensamientos. Él ve todo y no podemos esconder nada de la presencia del Señor. No podemos esconder. Dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los montes más altos, allí estás tú. Si descendiera por donde vaya, si me voy a Colombia, Perú, Chile, Argentina, ahí está el Señor. Si me subo al avión, piensa la gente que está más cerca a Dios porque está en el avión. No, Dios está en todas partes, mi hermano. Gócese, llénese de alegría. Pero la historia que hemos leído enfatiza en la historia de una viuda. ¿Y qué era la viuda? No era la viuda negra, esa araña que algunos le tienen fobia. La viuda, obviamente, una persona que había perdido su esposo. Ahora pierde a alguien al esposo, se casan al día siguiente. O buscan en internet ayuda para la viuda. Hay asociaciones, ONG, el gobierno le da dinero, se queda en la casa, se va al pub, recibe plata semanal. Antes no. El que traía el sustento, y ahorita en Sudamérica todavía se ve que hay gente de que los hombres son los que traen el sustento. Ahora con esto de la libertad femenina, que yo no tengo nada en contra de que la mujer trabaje, que trabaje sí, pero el problema es cuando ya dice que somos iguales que los hombres. Ese es el problema. Y quieren tomar posiciones que no les corresponden ni al hombre ni a la mujer. Hay posiciones que son del hombre, posiciones que son de la mujer. Ahora hay un irrespeto y se ha olvidado todos estos principios, valores que no podemos pasar por alto. La viuda apenas perdía al esposo, ya no tenía ningún recurso. Se quedaba normalmente pobre, quizás discriminada, porque el ser pobre ya no te permite comprarte ropa, vender el auto que tienes, y ver la gente quizás la miraba, mire esa viuda. Como nosotros, el ser humano, a veces discriminamos sin darnos cuenta. Cuando pasamos por la calle y vemos una persona que está en la calle, borracho, fumando, con un perrito al lado, durmiendo en la calle, y a veces se le juzga. Esa persona no nació así. Hay personas que están ahí y tú no sabes la situación de esa persona. Podemos ser nosotros. Yo conocí un pastor aquí en esta nación que estuvo en la calle, estuvo borracho en la calle. Dios de ahí lo levantó. Y hay mucho cristiano que está en la calle por un problema, algo que sucedió. ¿Cuánta gente está ahí? Nosotros podemos estar ahí, salimos y a veces, huele feo y nos pasamos a otro lado. Aquí, gracias a Dios, no sé si se han dado cuenta, en Inglaterra hay gente que tiene corazón todavía, que se siente y conversa con ellos, les invita una comida, un café. Aprovechemos, conversemos con ellos, no le tengamos miedo. Pero la viuda era quizás discriminada. Y esta mujer, esta viuda, los que nos cuenta esta historia, era una mujer sufrida, una mujer pobre, una mujer quizás que la señalaban, que quizás la ignoraban, la miraban para abajo con ojos altivos. Una mujer, quiero que ustedes se imaginen, esta mujer con ese sufrimiento que tenía estando en ese lugar, pero ahí está nuestro Salvador, que lo puede ver todo, que conoce el corazón, que escudriña nuestros pensamientos, que lo sabe todo y está mirando a esa mujer con sufrimiento. Muchas veces nosotros estamos como la viuda y a veces decimos, ¿quién me va a sacar de esta situación? Pero nos olvidamos de que Jesús está sentado ahí mirando a nuestra vida, nuestra situación. Si eres discriminado, si has sufrido racismo, si te sientes solo, te sientes triste, te sientes mal, allí está el Señor Jesús. Él está mirando, Él lo ve todo. La mujer no sabía que Jesús estaba ahí, sabía físicamente, pero no sabía el Dios que está ahí, el Dios poderoso. Pero nosotros sabemos que hay un Dios poderoso. Amén, iglesia. En los versículos anteriores, por eso le dije que tuvieran Marcos 12 abierto, retrocedamos para entender mejor esta historia. Del verso 38 hacia el 40, dice, hablando Jesús, y les decía en su doctrina, hablándole a los escribas, y les decía en su doctrina, ¿lo tenemos?
guardados de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Dice, devoran las casas de la viuda. Jesús ya venía de enfrentar fariseos, escribas. Ustedes saben la historia. Los fariseos venían a cada rato y lo acusaban a Jesús. Y Jesús los confrontaba siempre y terminaban mal porque les decía, sepulcro blanqueado. Les decía, ustedes son falsos. Ustedes dicen y no hacen. Y siempre fue duro con ellos. Y era gente que leía las escrituras. Si Jesús viene ahora, los primeros que vamos a criticar quizás seamos muchos de los pastores. Porque muchos de los pastores critican a otros siervos también. Mucho del pueblo cristiano está criticando y nosotros no estamos para criticar. Nosotros estamos para hacer luz. La iglesia Restauración, cada uno de nosotros hemos sido llamados para hacer luz a aquellos que andan en oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Venía de una serie de interrogaciones. Ahora, el problema aquí, póngase a pensar la viuda. La viuda dice, va a dar su ofrenda y dice, voy a dar la ofrenda en este lugar donde están estos escribas que devoran las casas de nosotros. Que nosotros tenemos, se visten con una vestimenta como diciendo, ay sí, mira lo que elegante, qué bonito él se ve, parece pastor. No digo por mí, digo que con camisa, con corbata y ver de esta manera. ¿Se dan cuenta cuánto de nosotros muchas veces no pensamos de esa manera? Diciendo, ¿para qué voy a dar? ¿Para que el pastor se compre esto? ¿Para que la iglesia se compre esto? ¿Por qué no damos a otro lado? ¿Por qué no diezmamos y ofrendamos a los pobres o a las cárceles en vez de darlo a la iglesia? Hay gente que critica porque está mirando, sus ojos no están puestos en la fe. Y ese es el gran problema. Cuando los ojos no están puestos en la fe, el primer acto de la fe de esta historia ocurre antes de la historia de las dos blancas que puso la viuda. Ocurre mucho antes, porque ella tuvo una fe más allá, una fe sobrenatural, una fe que no le permitía a ella ver que la plata le iban a agarrar los escribas o los fariseos. Ella dijo, no me importa, yo lo doy porque yo lo doy de alegría y lo doy para el Señor. Cuando tú vas a un cumpleaños y llevas un regalo y se lo doy a Verónica, el regalo ya no es mío, el regalo fue de ella y ella si quiere lo rompe, lo bota o hace lo que quiera. El regalo es de ella, ¿cómo lo recibe? Pero seguro que cuando uno le dan un regalo, lo recibe con alegría y con gozo. Pero cuando tú vas y das una ofrenda y lo das de mala gana, ese es el problema por el cual uno no recibe. ¿Para qué voy a dar? ¿Para que se compren sillas nuevas? ¿Para qué voy a dar? Hay de los pastores, dice, no para que se enriquecen de la oveja de la más gordita. Yo sé. Todos nosotros pagaremos cuentas delante del Señor y empezando yo desde el altar, lo que hacemos con cada cosa, con cada oveja, con el dinero, con las cosas que tenemos, con todo. Todos pagaremos cuentas, absolutamente. El pastor Eduardo dijo, no, cada uno de nosotros estaremos delante del tribunal del Señor y pagaremos cuenta qué fue lo que nosotros hicimos con aquello que nosotros teníamos. Estábamos mirando nosotros al escriba, aquellos que se burlaban. No, tú haz lo que tienes que hacer. El Señor se encargará. No sé si me dejo entender, iglesia. El primer acto de fe ocurre antes de dar la ofrenda. Entonces yo no miro a donde yo voy a dar, yo solamente doy. Yo no voy a dar amor para recibir amor. Yo no voy a regalar un plato de comida para que ellos se acuerden y cuando tenga yo hambre ellos me den de comer. Eso tú estás dando esperando recibir algo. Cuando tú das, tú no esperas recibir. Tú solamente le das y el Señor se encargará, no esa persona, en suplir. Muchos han hospedado ángeles sin saber que han hospedado ángeles, dice la palabra. Muchos sin saber. Quizás has ayudado a alguien a cargar una bolsa y esa persona quizás fue un ángel que Dios quería ver si en verdad ayudabas. Y la gente puede decir, qué buena persona es ese señor de ahí que ayuda con la bolsa. Y eso es ser la luz del mundo, la luz de Dios que brilla en nosotros, brilla en otros.
¿Cuántas personas no nos han dicho alguna vez, gracias por lo que me ayudas, nadie me quiso ayudar, gracias porque eres diferente, gracias? Cuando te dan las gracias, dale la gloria a Dios, porque no eres tú, sino que es Dios en ti, que ha cambiado nuestro ADN y nos impulsa a hacer estas cosas buenas. No mires ni esperes, iglesia, recibir de nadie. Tú dale a Dios lo que es de Dios, como dijo al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Cuando tú le das, Dios te recompensa mayormente. Amén. Dios no mira la cantidad de dinero que tú pones. Dios no mira estas cosas. Solamente Él mira el corazón. Con la manera como tú lo das. El que es poco en lo fiel, sobre mucho lo pondrá el Señor. Hay una ley espiritual de una ley de una siembra y una cosecha. Tú dale sin pensar qué es lo que va a suceder. Si Dios te dio a ti la sabiduría, usa esa sabiduría para el Señor. Si tienes el talento para cantar, canta para el Señor. Si tienes el talento para tocar un instrumento, toca el instrumento para el Señor. Tienes el talento para pintar, pinta algo para el Señor. Hay diferentes talentos. El talento de poder hablar, utilízalo. No te quedes con ese talento para ti. Si Dios te lo dio para algo. Yo les cuento un testimonio en un momento que hubo una liberación a una persona. Y me acuerdo de que dice la Biblia que el que no hace nada con su talento le es quitado y se le es dado a otro. Y dos casos me pasaron a mí que yo pude observar y pude ver como en una persona que tenía un talento, muchos talentos, una joven, y no hizo nada con los talentos que tenía, vi como una luz que salía de la persona y se le puso a otra persona. Dios me permitió ver eso. Y esa otra persona empezó a crecer con un talento, con un don que la otra, que no lo tenía, pero la otra no hizo nada con el talento que tenía. Conocí a un muchacho saxofonista en la iglesia y todo el mundo le decía, hermano, toque el saxo. Vamos a ver, muy pronto, como con vanagloria. Entonces se veía un problema porque nosotros queríamos como que por el saxo tocara y está mal. Llegó un momento donde este muchacho no quiso tocar el saxo, pero llegó otro que no sabía tocar saxo y se compró un saxo. Y dijo, yo quiero tocar el saxo. Ese muchacho que tocaba el saxo y no quiso tocar, fue deportado. Y el muchacho que no sabía tocar, aprendió a tocar saxo. ¡Qué tremendo! Porque es la parábola del talento. ¿Qué estás haciendo, iglesia? Con eso que Dios te ha dado, ¿lo estás poniendo en obra para el servicio del Señor o te lo estás guardando? Para después, cuando llegue el Señor, le digas, acá está el talento, tuve miedo. Y es ese miedo que no te permite que tú puedas hacer lo que Dios quiere que hagas. Si tenemos dos brazos, piernas, fuerza, sabiduría, inteligencia, son guapos, son guapas, utilicémonos para el servicio del Señor. Utilicemos lo que Dios nos ha dado. Aquí yo en la iglesia, aquí los que están sentados, veo talento. El viernes, cuando terminamos Panorama Bíblico, le dijimos a Walter que orara. Qué tremenda oración. No lo digo porque estaba yo aquí. Seguro todos hasta aplaudieron y todo. Porque Dios que se levanta en oración. Hay gente, a Pedro también yo sé. Pedro cuando habla como pastor, habla como un predicador. Y se lo dije la primera vez que lo conocí. Habla como un predicador. No lo digo para que se sienta mal, sino que le digan porque a veces nosotros no nos damos cuenta del talento que nosotros tenemos. A veces nosotros vemos que soy bueno para nada, que no sirvo para nada, que tenemos limitaciones. Pero si otra persona, tú le puedes decir, si le digo a Giovanni que le diga a la hermana Laura qué talentos ve en la hermana Laura, va a haber más talentos que lo que la hermana Laura va a poder ver en ella. Porque a veces no nos damos cuenta. En Giancarlo, ¿qué talentos hay? Hay varios talentos y hay gente que a veces dice, no sé qué talento tengo, pastor. Si no sabe, pregúntele a cualquiera de los siervos de la iglesia y seguro que le va a dar una lista larguísima de dones que ustedes tienen, de talentos que tienen. Dígale a la persona que está al lado con convicción, tú tienes talento, hermano. Tienen talento. Iglesia, ustedes saben, ¿tienen talento o no tienen talento?
Vamos a hacer nuestro show. Restauración tiene talento. Vamos a traer un Simon Cowell aquí, convertido. Tenemos talento, iglesia. Yo quiero que tú salgas de la iglesia hoy pensando que esta palabra tú te la lleves a tu casa, que atesores esta palabra y digas, ¿qué estoy haciendo con el talento que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? La gente quizás veía, la viuda no tiene casi nada para ofrecer, pero la viuda tenía 2 blancas, que era el equivalente a un cuadrante, era el equivalente a lo que ahora podemos decir una moneda muy pequeña. Pongámoslo así, para no ir tan abajo, 2 peniques, digamos 20 peniques. Fue y lo echó en el arca de las ofrendas. Y Dios ve lo que la mujer está echando. Nosotros podemos decir, sí, pastor, pero eran 20 peniques, no tenía nada más. ¿Y qué sirve 20 peniques? Es lo mismo de nada. ¿Cuántos de nosotros no hemos valorado 20 peniques en nuestro bolsillo alguna vez? Por esos 20 peniques quizás no te puedes comprar algo por esos 20 peniques. 1 libra, ni hablar. ¿Cuánto de nosotros 1 libra no ha sido como 100 libras? ¿Y cuánto de nosotros 10 libras no ha sido como 1000 libras? Una mujer con 10 libras para ir a hacer compras, no se va al supermercado, se va al mercado porque puede comprar más. Y llegas a la casa y te hace sopita y te hace un plato de fondo, un main course, y te da tu postre. ¿Cuántos han valorado? Cuando uno no ha tenido y ha tenido poco, uno valora ese poco cuánto es. ¿Cuántos tenemos riquezas, pero también hemos sufrido? Pero cuando has sufrido, tú dices, yo lo doy al Señor, no solo lo económico, el talento que Dios te ha dado. Dice, yo lo doy todo, se lo doy al Señor. ¿Por qué? Porque sé que Él me va a bendecir. Hicimos un servicio especial, enseñanza acerca de lo que era el diezmo, porque es algo controversial, si se diezma o no se diezma. Enseñamos a la iglesia que eso era la ley, pero no se toca mucho el tema porque la gente pregunta normalmente con lo del diezmo para dar poco. Cuando uno tiene el corazón para el Señor, uno da todo. Y eso es cuando tú le das un poco al Señor, el Señor te devuelve un poco. No hablo solo de lo económico, hablo en general. Cuando tú le das todo tu corazón, que es lo que el Señor quiere, es ahí donde lo que tú vas a recibir es mayor. Dice la palabra que Jesús mandó a llamar a los discípulos en Marcos 12 que hemos leído, dice que los mandó a llamar. Acompáñeme de nuevo para leer la escritura en Marcos 12, creo que era el versículo 43, dice, ¿lo tenemos? Dice ahora, entonces llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Primero lo llama a los discípulos. ¿Por qué lo llama a los discípulos? Porque Jesús vino a enseñar y después en Mateo 28 dijo, enseñándole las cosas que yo les he enseñado. Yo les enseño a ustedes que esta mujer que ustedes ven aquí no se fijó en los escribas que devoran la casa de ustedes, que se burlan de ustedes, sino que esta viuda vino y lo dio todo, era todo lo que tenía. Esas 20 peniques, esa libra, esas 10 libras que te sirve para hacer la comida, en ese momento lo dio. El talento que tiene, la voz que tiene, lo que tienes, todo lo que tú tienes, te va a ver mayor. Eso es lo que no vemos. Por eso nosotros somos bendecidos, porque nosotros hemos confiado en el Señor. Amén. Dice que llama a los discípulos y le dice, ella echó más que todos. Pero un segundo, si me vienen y me dicen eso a mí, en mi mente humana, yo digo, ¿cómo me va a decir, digamos, Vicky, cómo me va a decir que ella, si echó 20 peniques, si echó 2 blancas, me está diciendo que echó más? Si yo vi que Walter puso 1000 libras, ¿cómo me va a decir en mi mente humana que ella ha echado más? Porque Dios no se fija en la cantidad, Dios se fija en la fe, en el corazón que tú das. Y iglesia, cuando tú entiendes no solo lo económico, cuando tú le das a Dios todo lo que el Señor te ha dado, toda tu vida, todo tu corazón, tú puedes andar seguro de que el Señor está ahí y Él ve donde yo estoy caminando. Él ve lo que yo estoy haciendo, lo que yo debo hacer. Y tu corazón se contrista y dice, no debo hacer
decía, lo que no quiero hago, porque somos humanos, pero no podemos vivir en el pecado. Por eso dice, Señor, ¿te agrada a ti que yo salga con esta chica, que salga con este chico? ¿Te agrada que tome este trabajo? ¿Te agrada que me vaya a este país? ¿Te agrada que me compre este auto? ¿Te agrada que haga esto y haga lo otro? Consúltale al Señor. Los jóvenes especialmente no consultan. Si lo que ven lo ven muy guapo o muy guapa, dicen amén, gloria a Dios, aleluya. El domingo voy a la iglesia, consultaron al Señor. ¿Se dan cuenta? Yo he visto, cuando he sido pastor de jóvenes mucho tiempo, la fe de todos los jóvenes. Cuando dice, pastor, estoy saliendo con alguien, qué bueno, ¿es cristiano? Ya cuando dicen, ya tú sabes que no es. Pero tengo fe que se va a convertir, pastor. Esa es la fe que tiene. Si tuvieran esa fe, antes de que salgan con el muchacho o con la muchacha, que oren, si es del Señor. Sino que vean la historia de Sansón y Dalila. Todos la saben. Todos saben esa historia. Se puso a coquetear. ¿Cómo terminó? La misericordia de Dios es grande, sí, al final se arrepintió, pero iglesia, lo llama y le dice, ella echó más que lo que echaron los otros. ¿Cómo? Jesús es tremendo. En la multiplicación de los peces y los panes, le dice, maestro, tienen hambre, dale de comer, le dice el Señor. ¿De dónde le voy a dar de comer? Y viene la multiplicación del cielo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque llegó un joven con 5 peces y con 2 panes. Quizás es otra enseñanza, pero imagínense que la hermana Elvira lo manda a Abraham y le dice, cómprame peces y panes, 5 peces y 2 panes, acá está la plata exacta. Y se va, y en el camino regresa Abraham y se encuentra con Jesús. Y trae y dice, la hermana, mi mamá, si no llevo los peces y los panes a la casa. Pero Jesús, dando la palabra a toda esta gente, y está diciendo, ¿qué hay? ¿Saben qué? La fe de ese joven inmediatamente dice, yo tengo 5 peces y 2 panes. Y fue y lo dio. Y dice que hubo multiplicación y después sobraron 12 canastas. Y entonces dice, mami, acá está, te traje 12 canastas. ¿Y cómo lo hizo? Porque él puso su fe primero en el Señor. Es ahí donde ocurren las maravillas de Dios. Cuando lo entregas todo, tú puedes estar confiado. Los discípulos no entendían lo que Jesús le decía, que ella había echado más que los otros. Si lo ves con los ojos naturales, dices, está mal Jesús. Pero si lo ves con ojos de fe, dices, grande mi Jesús. La diferencia. Y entonces, ahora yo quiero que nos pongamos de pie, iglesia. Y quiero leerles una cita bíblica en el libro de Malaquías. Por ahí quizás algunos ya va a empezar el pastor con Malaquías. Porque cuando se habla de ofrendas se habla de Malaquías normalmente. Pero no voy a ir al capítulo 3, sino al capítulo 1. Amén. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento que, by the way, fue escrito en hebreo en largos rollos de cuero. Para que sepan los que están estudiando panorama bíblico, Malaquías 1, ¿lo tienen? El versículo 13 y versículo 14. ¿Me dan un fuerte amén? Malaquías 1, el 13 y 14, dice la palabra del Señor. Habéis además dicho, con signo de admiración, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Qué poderoso es eso, porque lo que está diciendo el Señor es, tú me traes la ofrenda de lo que te sobra. Yo no quiero lo que te sobra. Yo no quiero que me des lo que ya no te sirve. Yo quiero lo mejor. A Dios se le da lo mejor. Uno va a leer la Biblia, va a estudiar la Biblia,
Y dice, pastor, cuando yo voy a estudiar la Biblia me da sueño. ¿Y a qué hora lee la Biblia? En la noche, después que comió, tuvo desayuno, almuerzo, comida, trabajó, se rió, contó chiste con sus amigos, se fue al gimnasio, regresó, lee la Biblia. ¿Eso es darle lo mejor al Señor? No, eso es darle lo que te sobra. Es cuando ya tú pones a Dios primero. Por eso decía David, temprano yo te buscaré, de madrugada. Porque en ese silencio de la noche, en ese momento donde nadie te puede, no suenan ni los pajaritos cantan a esa hora, todo está durmiendo, nadie te puede desconcentrar, uno puede leer tranquilo. Y si te da sueño para leer la Biblia, léelo en el día, llévalo en el auto, léelo en el tren, lee, saca un tiempo específico para el Señor. Dice, yo soy el gran rey Jehová de los ejércitos, y a mí me vas a traer lo robado, lo cojo, lo dañado, lo que son las obras. No, al Señor se le da lo mejor. Cuando la iglesia entiende que a Dios se le da lo mejor, es ahí donde tú recibes. Hubo una viuda, dice la Biblia, la viuda de Sarepta, cuando estaba con el hijo, dejándose ya para morir, solo tenía un poquito de vino y un poquito de harina. Y el profeta le pidió y ella lo dio. Pero antes de darse aceite, le dio y le dijo, que dije vino, estoy pensando en el vino ya. Sí. Y le dijo, le dio a él, pero dijo, oh, vive Jehová, dijo la viuda, vive Jehová, en cuya presencia estás, le dijo. Y es ahí donde ella le dio, y la tinaja nunca escaseó en su casa. Porque cuando tú le das a Dios primero, no esperando recibir, sino que tú le das porque Él es Dios, Él te bendice. Cuando tú le das tu tiempo, Él te bendice. Cuando Dios está ahí y llega el diablo y hay una conversación, ¿de dónde vienes? De rondear la tierra. Y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Decía Dios. Y en el Job 1:10 le dice, hay un cerco alrededor de él. Del diablo no te puede tocar. Cuando un hombre se levanta, un hombre y una mujer se levanta en fe, no hay virus de China, ni de Japón, ni de ninguna parte que te puede tocar. Las bendiciones llegan en abundancia sobre tu casa cuando tú pones todo delante del Señor. Todo tu corazón se lo entregas a Él. Las decisiones, a lo que estás a la expectativa, la necesidad, lo pones en oración, en fe, que tú me vas a bendecir. Y es ahí donde Dios te bendice. No es la cantidad, no es la plata, es la fe. Ahora, con esto le dejo una cosa, que tú des que el Señor te ha bendecido. Cuando uno entiende esto, tú le das a Dios más en todas las áreas. Mientras más te bendice Dios, más dale, porque si no, también Dios quita, porque Él conoce el corazón. Hubo un pastor en Colombia, escuché un testimonio, tenía 3 servicios, tenía un servicio, pero bastante gente en la iglesia, y Dios le dijo que diera el auto, un BMW, que lo ofrendara a una hermana. Dios no es que pida lo material a nosotros, sino que es para probarnos a nosotros en muchas cosas. Y le dijo el pastor le dijo a Dios, no, porque ese carro lo gané con el sudor de mi frente, porque yo trabajé por ese carro, no fue con las ofrendas ni con los diezmos, yo los sudé. Y la iglesia empezó a sufrir un problema y empezaron a los 2 hermanos a irse. Y el Señor le vuelve a hablar y le dice, dale ese auto a la hermana. Después de cuando ya la iglesia estaba casi vacía, la hermana seguía ahí. Y fue y le dio las llaves del auto, se lo ofrendó. Cuando se lo ofrendó, no era que Dios quería quitárselo, sino que Dios, como Abraham le pidió a Isaac, lo hace para probar el corazón de la persona, para ver dónde está tu corazón. Si te cuesta dar. Cuando lo ofrendó a la hermana, la iglesia empezó a levantarse y ahora tiene 3 servicios esa iglesia, llenos. ¿Por qué? No es el carro, no miremos el objeto,
Miremos que cuando tú le das a Dios lo que Dios te diga que haga, hazlo. Cuando Dios te dice, ora, anda, ora en ese momento. No espera que haga el arroz primero porque vienen mis hijos del colegio, ora. Si Dios te dice, lee la Biblia, y a algunos seguro les ha pasado, hay un deseo, el Espíritu dice, quiero leer la Biblia, y hay algo en la carne, pero todavía no. Tú satisface el deseo del Espíritu, voy a leer la Biblia. Cuando sabes que tienes que adorar cuando estás en tu casa, pero dices, primero me voy a dar un baño. No, el baño espera, tú lo adoras. Cuando pones a Dios primero, pues que Dios te quiera hablar en ese momento. Una vez me levanté a las 3 de la mañana y no podía dormir. Media hora, casi una hora dando vueltas en la cama. Y dije, Señor, ¿quieres que baje a orar? Y sentí mi espíritu, sí, le dije, voy a bajar, Señor. Si en verdad quieres que ore, voy a bajar a orar a este momento. Y bajé esa hora. Una hora después regresé con los ojos hinchados de tanta lágrima. Una hora llorando, clamando. Porque Dios quería, el Espíritu había un deseo. ¿Y por qué quería un deseo? Porque cuando yo estoy en la iglesia, cuando estoy en adoración, digo, Señor, aquí estoy. Señor, envíame a mí. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero más de ti. Quiero conocer tu poder. Y Dios responde. Por eso, por muchas palabras, por muchas promesas que nosotros le hemos hecho a Dios, Dios nos llama y Dios dice, tú me dijiste que querías conocerme, aquí estoy. Ora, adora, búscame, lee la palabra, escudriña, aquí estoy yo. Quiero bendecirte, quiero ayudarte, quiero estar aquí contigo en esa intimidad. Hay momentos donde uno solamente adora, ni siquiera oras, adora y te quedas en ese silencio apacible que te ministra la adoración. Como ahora ustedes escuchan, no está tocando un músico. Esa adoración es diferente. Porque podemos poner YouTube o contratar a alguien que toque. Y lo toca muy bien musicalmente, pero no son adoradores. La adoración es diferente. La adoración es un olor grato, un perfume. Por eso David cuando daba las ofrendas decía, ponga ese aroma de adoración, porque Dios está aquí. Dios se goza cuando hay gente aquí que su corazón cuando vino a la iglesia hoy vino en parte, pero ahora dice, yo entrego todo mi corazón al Señor. Es eso, todo mi corazón le pertenece a Cristo. Todo empieza a cambiar porque Cristo se pone, antes era segundo, ahora es primero. ¿Te das cuenta? Se invierten las cosas. Cuando Dios va sobre todas las cosas vienen en añadidura. La multiplicación viene en todas las áreas. Las bendiciones llegan, la sanidad llega, las maldiciones son rotas en el nombre de Jesús. Cuando uno decide Cristo sobre todas las cosas, el Señor Jesús sobre todas las cosas, Él va primero, iglesia. No le tengas temor a ninguna situación que tengas al frente tuyo. Hoy lo miras en fe, iglesia. Hoy lo miras en fe. Hoy sal de esta congregación en fe, confiando, declarando de que el Señor va delante de ti, que ese trabajo que el Señor tiene preparado lo recibes esta semana. Esa vivienda que estás a la espera lo recibes. El comprar tu casa, tu auto, tus hijos, sanidad, restauración en la familia. Tú lo declaras, tú lo crees, lo pones, Señor. Yo creo, yo busco tu rostro, yo te adoro, yo oro, yo levanto mano santa, porque tú eres poderoso, porque tú eres el Rey de gloria. Es ahí donde ocurren los milagros. Cuando Restauración hoy levanta sus manos, levanta tus manos aquellos que tienen el corazón para Cristo, y ora y levanta tu voz y decláralo, que Cristo vive, que Cristo reina, que Él es poderoso. Hoy venimos como la viuda con dos blancas a entregarlo todo. Hoy echamos todo delante del altar de Dios, delante de su presencia, a decirle como iglesia, Señor Jesús, aquí estamos nosotros, estamos delante de tu presencia. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el honor, el poder, la majestad por los siglos de los siglos. Nosotros te adoramos porque eres el eterno, eres el poderoso, eres Elohim, eres Adonai, eres el omnipresente, el que todo lo sabe, el que nos acompaña a todas partes, el
el que ve mi corazón, el que ve mi mente, el que perdona mis iniquidades, el que rescata nuestra vida del hoyo, el que nos restaura como las águilas para volar, Señor, en las alturas contigo, Señor. Tuya es la gloria, tú eres el poderoso de Israel, y en el nombre de Jesús bendecimos la congregación. Hay un ambiente de milagro, hay una atmósfera de gloria cuando el corazón se entrega totalmente a Cristo. Cristo vive, Cristo reina. Señor Jesús, 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 el nombre sobre todo nombre. Aleluya, aleluya. Santo, 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 eres Rey eterno. Te adoramos, Jesús.